Hoy día vamos a ver cómo crear una cuenta en Flow. Hola, soy Iván de Impacto.com Chile y vamos directamente a flow.cl. Esta plataforma es especial para Chile y realmente es súper buena. La he instalado en varios sitios web, varias tiendas online y realmente genial. Podrás realizar link de pago, puedes vender presencialmente, tú puedes vender sus suscripciones, por supuesto agregar el carrito de compra en redes sociales, mandar por WhatsApp, crear botones de pago, sí, todo esto solamente con Flow. La inscripción toma muy poco tiempo. Entonces vamos a ir a registrarte aquí y vamos a entrar tu correo. Mi recomendación es usar siempre una cuenta Gmail y una tuya, no necesariamente una de tu empresa, porque todo lo que es dinero, mejor que realmente te llega solo a ti, y a veces con los correos corporativos podemos tener problemas. Si tú no pagas tu dominio porque olvidaste, porque la tarjeta no pasó, porque cualquier razón, lo que va a pasar es que tú no recibes más de correo. Y si pusiste este correo para recuperar la cuenta, después puede ser muy complicado. Entonces, un Gmail súper simple. Crea una contraseña suficiente larga para tener una buena seguridad. Hay que repetir aquí y aquí, ¿quieres recibir pagos a través de Flow? Sí, quiero. Aquí tú puedes elegir si tú vas a abrir tu cuenta como persona natural o con tu empresa. Entonces eso lo decides tú, depende de la forma jurídica de tu empresa, cómo funciona tu empresa, pero también como persona natural se puede. Hay que aceptar estos dos y enviar. Bienvenido a Flow, gracias por registrarte con nosotros, fantástico. Una vez tu cuenta creada podrás aceptar pagos a través de WebPay, Kipu, OnePay, Mac, Servipag, Multicaja y Check de ITES aquí. Entonces ahora tienes que revisar tu correo para validar la cuenta. Bienvenido a Flow, tú vas a recibir un correo así. Entonces vamos a entrar mi root personal. Cada vez que tienes problema o preguntas, tú no sabes qué es, que tú tienes estos pequeños tips que están, solamente tienes que poner tu ratón arriba del punto de interrogación y ahí tú tienes la información. El rubro, entonces aquí hay que ver si puedes encontrar algo. Si no encuentras, tú tienes otros. Voy a poner otros. Rubro de otros. Región, estoy en Santiago Centro, comuna Ñuñoa. Después puede entrar tu dirección. Datos de facturación. Si deseo una factura, si lo quieren, pueden elegir esto para las comisiones, la tasa de Flow. La persona entra en contacto en caso de problema o cosas comerciales. Datos públicos, mi nombre, email. Si tiene un logo, puede subir el logo de su empresa que va a poder aparecer. Y finalmente, ahí vas a poder entrar tus datos
bancario. Entonces, no se puede crear una cuenta root de Banco Estado. Eso es muy importante de entenderlo porque no lo aceptan. Pero si tú creas una cuenta en Mac, ¿okay? Tenemos otro video sobre este tema, cómo crear una cuenta Mac y por qué hacerlo, porque te va a permitir justamente de poder aceptar también dinero a través de transferencias adentro de esta tarjeta, que es una tarjeta de débito, pero que funciona al nivel para pagar Uber, para pagar tu sitio web, si es cada mes tú tienes que pagar online, funciona muy bien. Y una vez que está realizado, aquí tú puedes indicar los medios de pago que deseas utilizar para recibir pagos. Mi recomendación es tratar de guardar como muchas posibilidades a tus clientes para pagarte, porque para ti te da igual, tú recibes la plata en tu cuenta bancaria. Así que el costo de servicio se compone de una tarifa porcentual en base al monto de la transacción más un costo fijo por transacción. Así que si tú no quieres, por ejemplo, aceptar OnePay, solamente tú vas a hacer el clic ahí. Y ahí tú vas a poder elegir si tú quieres el pago, recibir el pago en tu cuenta bancaria el día siguiente hábil del pago, pero ahí tú vas a pagar 3.19% de comisión de tasa. Pero si no es tan urgente recibir la plata, tú puedes esperar 3 días, te lo recomiendo porque así son 289. En el caso de multicaja, ahí hay un poquito más de opción porque aquí hay como una expiración del pago. Tú puedes ahí poner entonces yo lo dejo en un día y ahí hay un costo fijo de 168 pesos en caso de pago a través de multicaja. Una vez que está realizado, ahí vamos a tener dos API key que son claves que permiten de relacionar tu sitio online, tu tienda online con tu cuenta de Flow. Que es como la seguridad para decir en tu página web, mira, eso es mi cuenta de Flow y está validado porque tú tienes estos dos códigos. Entonces veremos en el episodio siguiente cómo integrar esto con tu cuenta de WooCommerce. Solamente aprieta enviar, si tú aceptas, si está ok, si acepto. Y listo, tú puedes desde ahora usar Flow para recibir pago. Fácil, ¿no?